¿Alguna vez sentiste que estás tocando puertas que nunca se abren? Como si tus oraciones chocaran contra un techo invisible y todo a tu alrededor pareciera estancado. Tal vez pienses que es el enemigo o incluso una prueba de Dios. Pero, ¿y si se trata de algo más profundo? ¿Y si es el mismo Dios quien está cerrando esas puertas? Luis solía decir que Dios susurra en nuestros placeres, pero grita en nuestro dolor. A veces, su silencio no es ausencia, es respuesta. Una respuesta que revela que hay decisiones en nuestro comportamiento que no solo entristecen el corazón de Dios, sino que también bloquean el camino que Él preparó. Este video no es para señalar con el dedo, es un espejo, una invitación para que examines con honestidad si, sin darte cuenta, has repetido errores que impiden la acción divina en tu vida. Luis creía que nuestra voluntad puede convertirse en una fortaleza contra Dios, no porque Él no pueda derribarla, sino porque respeta demasiado nuestra libertad. Y cuando permitimos que ciertos patrones, actitudes o sentimientos se conviertan en muros, Dios no nos obliga a abrir la puerta. Espera que seamos nosotros quienes deseemos el reencuentro. Aquí no escucharás clichés ni respuestas fáciles. Lo que vamos a revelar juntos son 5 errores espirituales profundos, sutiles, pero devastadores, que Luis ayudaría a identificar, no con juicio, sino con claridad. Porque, para él, el verdadero cristiano no es quien finge que todo está bien, sino quien enfrenta la verdad, incluso cuando duele. Y esa verdad, por incómoda que parezca, puede ser precisamente la llave que faltaba para abrir la próxima etapa de tu vida. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué algunas cosas no fluyen, por qué ciertas puertas siguen cerradas incluso cuando oras, ayunas o esperas, quédate conmigo hasta el final. Este video puede ser un punto de inflexión, no solo para abrir nuevas puertas, sino para restaurar tu relación con aquel que puede abrirlas todas. Porque cuando entiendes lo que cierra el cielo sobre ti, también descubres cómo volver a abrir el camino hacia los milagros de Dios. Error 1. Desear la voluntad de Dios, sin renunciar a la tuya. Luis decía que el mayor milagro de la fe no es que Dios cambie el mundo exterior, sino que transforme nuestro interior. Muchos piden dirección divina, pero solo si coincide con lo que ya desean. Oran, piden respuestas, pero en el fondo esperan que Dios simplemente apruebe los planes que ya hicieron por su cuenta. Esta postura sutil, pero peligrosa, convierte la fe en una formalidad y cierra las puertas del cielo. No porque Dios no quiera actuar, sino porque Él no será cómplice de nuestra obstinación. Imagina un barco pidiendo viento favorable, pero negándose a ajustar sus velas. Esa es la imagen de quien busca la voluntad de Dios sin soltar la suya. Luis llamaba a esto fe selectiva, esa que obedece cuando le conviene, pero cuestiona cuando Dios apunta al desierto antes de la tierra prometida. Dios no comparte el trono de nuestro corazón. Cuando hay idolatría disfrazada de espiritualidad, las puertas que Él podría abrir permanecen cerradas por nuestra propia terquedad. He escuchado a personas decir, pero oré tanto, y Dios no abrió la puerta. Y cuando pregunto si estaban dispuestas a seguir incluso si el camino fuera otro, el silencio lo dice todo. Dios no rechaza a un alma rendida, pero resiste a quienes quieren usarlo como amuleto o como medio de éxito. El cierre de puertas, a veces, es la forma más misericordiosa en que Dios nos protege de perdernos en nuestros propios deseos. Luis advertía que la voluntad de Dios suele ser incómoda, porque no nos lleva a la zona de confort, sino a la transformación. Y transformarse requiere rendirse. Si quieres que Dios abra las puertas correctas, primero debes entregarle por completo la llave de tu corazón. De lo contrario, seguirás atrapado en pasillos de ilusión, donde las puertas se multiplican, pero ninguna conduce a la vida abundante. Hoy, haz una pausa y reflexiona. ¿Realmente quieres la voluntad de Dios?
¿O solo quieres que Él bendiga la tuya? Hay una diferencia eterna entre esas dos posturas. Y Dios, por amor, no pacta con el autoengaño. Él cierra puertas para que regresemos al punto de rendición, donde Él no es solo guía, sino el destino. Error 2. Guardar rencor y resentimiento mientras pides bendiciones. Luis era claro. Cristo no vino a mejorar tu vida, vino a matar al hombre viejo. Y lo que más alimenta a ese hombre viejo es el rencor. Muchos oran por puertas abiertas, pero mantienen el corazón cerrado por heridas no resueltas. Quieren que Dios derrame gracia, mientras empuñan la espada del orgullo. Piden misericordia, pero no dan perdón. Y eso, espiritualmente, crea un bloqueo invisible que impide la manifestación de la presencia divina. El mismo Jesús dijo, si no perdonas, el Padre tampoco te perdonará. No es solo un asunto moral, es una ley espiritual. Luis entendía que la amargura echa raíces que nos atan al pasado, distorsionan nuestro presente y bloquean nuestro futuro. Dios no puede construir algo nuevo en un corazón aún sepultado bajo los escombros del resentimiento. Es como intentar plantar flores en un terreno contaminado. ¿Alguna vez trataste de abrir una puerta con las manos ocupadas? Eso es lo que pasa cuando cargamos heridas, recuerdos dolorosos, y aún así pedimos avanzar. El corazón debe estar libre para recibir. Luis decía que el perdón no es olvidar, sino sacar el veneno. Mientras mantengamos ese veneno dentro, incluso las puertas abiertas de Dios parecerán inalcanzables. El problema no está en lo que hay del otro lado, sino en lo que aún cargamos por dentro. Recuerdo a una mujer que me dijo, le pedí a Dios una nueva oportunidad, pero nada pasó. Le pregunté si había perdonado a quien la lastimó. Lloró y dijo, no puedo. Y le respondí, mientras digas no puedo, le estás diciendo a Dios que prefieres seguir atada a esa cadena que caminar libre con Él. Días después, decidió perdonar. No tardó en volver la paz. Y con ella, las puertas comenzaron a abrirse naturalmente. Perdonar no es justificar el error del otro. Es romper el vínculo invisible que te mantiene bajo su control. Y solo cuando rompemos ese lazo, podemos avanzar hacia lo que Dios preparó. Porque donde hay luz, las tinieblas deben huir. Y Dios jamás edifica sobre una oscuridad no confesada. Error 3. Buscar a Dios solo cuando hay necesidad. Luis observaba que para muchos, Dios es como un extintor de incendios. Solo lo recuerdan cuando todo está en llamas. Y claro, Dios, en su misericordia, escucha al afligido. Pero cuando convertimos al Creador en un recurso de emergencia, perdemos la esencia de la comunión. No es que Él se ofenda, es que Él desea algo más profundo, relación, no solo peticiones. Imagina a alguien que solo te busca cuando necesita dinero. Tal vez lo ayudes 1 o 2 veces, pero pronto te darás cuenta de que no es amor, es interés. Dios nos conoce por dentro y sabe cuándo nuestras oraciones nacen del desespero o de la devoción. Luis decía que la fe madura no nace del milagro, sino de la constancia. Quien busca a Dios solo en las crisis puede que vea una puerta abrirse, pero no sabrá qué hacer después de entrar. Las puertas cerradas a veces son invitaciones a la madurez. Dios las usa para enseñarnos a buscarlo, no por lo que puede darnos, sino por quién Él es. Luis escribió, si Dios solo te resulta útil, entonces aún no lo conoces. El verdadero milagro es un corazón que desea la presencia de Dios incluso cuando todo va bien, porque esa es la fe que sostiene cuando todo se derrumba. He visto personas que, al recibir una bendición, desaparecieron de la presencia de Dios y tiempo después regresaron con todo destruido, diciendo, ¿por qué Dios lo permitió? La verdad es que Dios no los abandonó. Ellos fueron quienes lo dejaron apenas recibieron lo que querían, y un corazón así no está listo para grandes puertas, porque solo ve la mano de Dios.
pero no busca su rostro. Hoy pregúntate, ¿buscas a Dios como Padre o como proveedor? Porque las puertas que Él abre son para quienes desean caminar con Él, no solo pasar por ellas. Error. 4. Despreciar los pequeños comienzos. Lewis creía que Dios no suele abrir grandes puertas para quien menosprecia las pequeñas. Es común ver a personas frustradas por no estar donde quieren, ignorando que el lugar en el que están ahora puede ser el propio campo de entrenamiento para algo mayor. Cuando nos quejamos de la estación actual, cerramos los ojos a las lecciones que trae consigo, y con eso, también cerramos las puertas del futuro. Personas que oran por promoción pero desprecian el lugar en el que están espiritualmente estancadas. Dios prueba nuestro corazón con tareas simples y humildes. Lewis decía que es en lo cotidiano donde se forja el carácter. Si estás esperando que se abra una gran puerta, mira a tu alrededor. ¿Has sido fiel en lo pequeño? Porque es justamente ahí donde Dios observa si puede confiarte algo más grande. Recuerdo a un joven que decía, quiero ser usado por Dios en cosas grandes, pero rechazaba oportunidades sencillas como ayudar en la iglesia local o servir en silencio. Años después entendió. Pedía un palacio, pero ni siquiera cuidaba bien su tienda. Cuando cambió su actitud, las puertas comenzaron a abrirse, no porque Dios cambiara, sino porque Él cambió. Lewis nos enseña que Dios valora lo invisible, lo fiel en lo poco, porque quien es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Pero quien desprecia lo poco, aunque reciba lo mucho, no sabrá cómo administrarlo. Las puertas cerradas de hoy pueden estar diciendo, sé fiel con lo que ya tienes, te estoy observando. El inicio de toda gran historia con Dios comienza con un paso pequeño, una entrega sencilla, un sí silencioso. Cuando valoramos eso, las puertas se abren no solo por fuera, sino dentro de nosotros. Error 5. Fingir obediencia pero mantener áreas ocultas. Lewis decía que el verdadero cristiano no es el que aparenta, sino el que permite que Dios entre incluso en las habitaciones más oscuras del corazón. Muchos viven una fe de fachada. Obedecen en lo visible, pero mantienen áreas escondidas intactas. Esto es peligroso, pues convierte la fe en un teatro. Y Dios no bendice personajes, Él transforma personas. La obediencia selectiva es una forma sutil de rebeldía. Cuando decimos sí en público, pero no en privado, le estamos diciendo a Dios que puede actuar, pero solo hasta donde no nos incomode. Lewis veía esto como un gran obstáculo para el crecimiento espiritual, porque Dios quiere acceso total, no parcial. Y mientras haya una zona cerrada, habrá también una puerta del cielo que permanecerá cerrada. He aconsejado a personas que decían, no entiendo por qué nada me sale bien. Pero al mirar más profundo, descubrimos hábitos ocultos, pecados no confesados, actitudes que bloqueaban la bendición. No por castigo, sino por protección. Dios no abre puertas que puedan destruirnos. Él espera que la casa esté limpia antes de llevarnos al siguiente nivel. Lewis describía el corazón como una casa con muchas habitaciones, y decía que Dios no entra para hacer una reforma superficial. Él entra para derribar muros, abrir ventanas y sacar lo que ya debía haberse ido. Solo entonces, Él construye algo nuevo. Las puertas abiertas son bendiciones que requieren estructura interna, y esa estructura se llama santidad. Si hay una puerta cerrada ante ti, tal vez la llave esté en algo que aún no has entregado. Hoy es el día de abrir esa última habitación, esa que pensabas que Dios no necesitaba ver, porque Él ya sabe. Y cuando lo entregas todo, las puertas que parecían bloqueadas simplemente se abren. A veces le pedimos a Dios que abra puertas, pero Él nos responde con silencio, con espera o incluso con cierres dolorosos. Y no siempre lo entendemos, pero como decía Lewis, el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Tal vez este momento de puertas cerradas sea, en realidad, un llamado divino a una reforma interna.
para que no solo entres por nuevas puertas, sino que estés preparado para lo que hay al otro lado. Porque Dios no trabaja con atajos. Él construye futuros seguros sobre corazones rendidos. Si te sentiste identificado con alguno de estos errores, no cargues culpa, carga decisión. Dios no te muestra estas verdades para condenarte, sino para liberarte. Y el primer paso para ver abrirse las puertas de nuevo es regresar a aquel que tiene las llaves. La buena noticia es que ninguno de estos errores es definitivo. Lo que hoy está cerrado puede abrirse mañana, cuando el arrepentimiento sea sincero, la entrega total y la fe se convierta en acción. Luis creía que Dios no busca a los perfectos, sino a los disponibles, a los que caen, pero se levantan, a los que fallan, pero aprenden, y sobre todo a los que dicen: Señor, no quiero solo puertas abiertas, quiero caminar contigo, incluso cuando todo parezca cerrado. Esa es la fe que mueve el cielo. Y esa es la fe que transforma desiertos en portales, dolores en propósitos y demoras en testimonios. Si este mensaje te habló al corazón, te invito a seguir este camino conmigo. Dale me gusta a este video si algo en ti despertó. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 5 áreas te tocó más hoy? Suscríbete al canal para no perder ningún contenido que pueda fortalecer tu fe. Tu experiencia puede ser la confirmación que otra persona está pidiendo a Dios en este preciso momento. Caminemos juntos, porque como enseñaba Luis, el cristianismo no es para los que nunca caen, sino para los que, aún caídos, nunca dejan de mirar hacia lo alto.